Hola, hola. Hola, profe. Hola, profe. Vamos a empezar a ver, vamos a seguir viendo la materia. Estábamos viendo el cálculo del QL. Voy a poner la pizarra. Ya, ¿se acuerdan cómo calculamos el QL, cierto? El QL básico. Ahora vamos a ver cómo se calcula la cantidad de explosivo que tiene que tener el QL. La cantidad de explosivo que tiene que tener el QL. Vimos que B, para calcular el QL básico, era 1,5 a 1,7 veces el diámetro del tiro hueco, ¿cierto? Después vimos cómo se sacaba la F, que era la desviación de empatadura, y la desviación angular, o la que ocurre durante la perforación, ¿se acuerdan? Después vimos cómo se calculaba X, que era parte del QL básico, que era el espaciamiento entre los tiros, y después vimos cómo se calculaba B'. Todo eso lo vimos, ¿cierto? B' era igual a 0,7 veces por X. ¿Todo eso lo vimos ya? Sí, profe. Ya. Profe, Entonces ahora vamos a ver cómo se calcula la carga explosiva del QL. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí carga explosiva carga explosiva del QL. Ya, lo primero que tenemos que saber es que existe un concepto nuevo para ustedes que se llama densidad de carga lineal. Densidad de carga lineal. ¿Ya? Entonces, para calcular la carga explosiva del QL necesitamos saber que existe una L minúscula, es una L minúscula en cursiva, que se llama densidad de carga lineal. Densidad de carga se refiere a la carga explosiva. Lineal, ¿ya? Por eso se simboliza con una L. La unidad de la densidad de carga lineal es kilogramos metro. Kilogramos de explosivo por metro, ¿ya? Entonces la unidad es kilogramos por metro. Kilogramos de explosivo, ¿cierto? Por metro. También podría estar dada cuando es poco el explosivo en gramos por metro, ¿cierto? Entonces a eso se le llama densidad de carga lineal. En el caso del QL, la densidad de carga lineal debe ser menor a 0,8 kilogramos por metro. Eso es lo que se especifica, ¿ya? Que L, la densidad de carga lineal para el QL, debe ser menor a 0,8 kilogramos por metro. O sea, lo más pueden haber 799 gramos, ¿cierto?, por metro. Porque tiene que ser menor a 0,8. Por lo tanto, menor son 799 gramos, ¿cierto? O 7,99 kilogramos por metro. Y ahí cumple con ser menor. Otro concepto importante es que la densidad de carga lineal para el QL se calcula con una fórmula específica, ¿ya? Pero cuando yo le coloco explosivo, por ejemplo, voy a hacer una pared acá, vamos a hacer de cuenta que este es el tiro que hice, ¿ya? Esa es la pared y ese es el tiro que hice.
Entonces, el explosivo normalmente va en la parte del fondo del tiro, el explosivo principal, que en este caso, la mayoría de las veces va a ser ANFO. Muy tarde están llegando a clase. Y esto que está acá, aquí, se llama taco. Taco. ¿Ya? Entonces, a esta dimensión que está acá, se le llama H minúscula, que tiene que ver con la longitud de carga. Es la longitud de carga que tiene el tiro, ¿cierto? La perforación es todo esto, pues, todo eso, ¿cierto? Pero esta parte de la perforación la rellené con una cosa que le llamamos taco, taco. El taco generalmente es de greda o de otro material, ¿ya? El taco es de arcilla, greda u otro material que sirva para que el explosivo, para aprovechar de mejor manera la potencia del explosivo. Para eso el taco. Por ejemplo, no sé si han visto las películas antiguas ustedes cuando disparaban los arcabuz, los españoles o los ingleses, donde lo primero que hacían es ponerle pólvora, ¿cierto?, al arcabuz con un cacho. Entraba la pólvora, después le ponían la bala de cañón, perdón, la bala de cañón, la bala redonda, ¿cierto?, que era una esfera, y después lo taqueaban con un... entonces está la pólvora abajo, que vendría siendo esta H, y el taco sería la bala, ¿ya? La bala. Pero en este caso no es una bala, pues es greda, que la idea no es que esta cuestión explote y salga una bala, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí lo que me interesa es que se quiebre la roca, ¿cierto? Entonces yo necesito que la roca se fracture. Entonces lo que necesito es aprovechar la energía química del explosivo para romper la roca. No quiero que salga esto así, ¿ya? El tema es distinto. Además que la pólvora es un bajo explosivo, la pólvora es un bajo explosivo. ¿Qué significa eso? Que tiene muy poca potencia respecto de los altos explosivos. El ANFO, que se utiliza mayoritariamente en minería subterránea y en minería a cielo abierto, es un alto explosivo, alto explosivo. Por ejemplo, la pólvora avanza, su velocidad de reacción es de más o menos, la velocidad de reacción de la pólvora es de aproximadamente 1 metro por minuto, 1 metro por minuto. A esa velocidad avanza, 1 metro por minuto. En cambio, el ANFO se mueve a 4.000 metros por segundo, 4.000 metros por segundo, ¿ya? Entonces hay harta diferencia. Entre más rápido sea la velocidad de reacción del explosivo, es más potente, más potente. Entonces, a eso que está ahí le llamamos taco. No sé si me van siguiendo. ¿Dónde se me fue el lápiz? Ahí está la porquería. Ya. Entonces, esto se llama taco, que es una distancia, ¿cierto? Esa es la distancia T. H es la distancia que corresponde a la columna con carga explosiva, la columna con carga explosiva. T es la columna de taco, ¿ya? Y se simboliza con T. Entonces, en el cuele, el taco se calcula como 10 veces el diámetro del tiro. 10 veces el diámetro del tiro. 10 veces el diámetro del tiro. ¿Ya? Esa es la fórmula para calcular el taco. Entonces, 10 por el diámetro del tiro. Es un 10, ¿ya? 10 por el diámetro del tiro. Esa es la fórmula para calcular el taco. Además tengo que la botada, ya sabemos, la botada básica sin el cálculo que hicimos para el cuele básico, ya sabemos que varía de 1,5
a 1,7 veces, ¿qué cosa? DTH. El diámetro del tiro hueco, ¿ya? Porque aquí no es el concepto de perforación de TH, pues, es diámetro del tiro hueco. Tenemos eso como básico, ¿cierto? No me gusta cómo quedó el día aquí, lo voy a borrar. Entonces, el taco, entonces, es igual a 10 por diámetro del tiro, pero este no es el tiro hueco, es el tiro de carga, ¿ya? Y en el caso de la botada básica, sin hacer el cálculo de B1 y todo, que ya saben que es para calcular el cuele, es de 1,5 a 1,7 veces el diámetro del tiro hueco. Y además hay otro concepto que tienen que aprender que se llama razón de desplazamiento. Razón de desplazamiento. Eso voy a borrar acá. Ojalá ustedes se vayan haciendo un cuaderno con todo esto. ¿Les mostré el cuaderno la otra vez o no? ¿Mi cuaderno? Sí, profe. Ya. Hagan ustedes lo mismo porque después les va a hacer falta. Van a estar en la mina trabajando y ay, ¿cómo dijo que era el profe esta cuestión? Esta cuestión no es bueno ahora se encuentra relativamente fácil, hay hasta videos como el que subí yo pero antes no había nada, entonces es complicado el tema. Les decía que ahora tienen que saber que existe una cosa que se llama razón de desplazamiento, que es E partido por B, o sea, la relación entre el espaciamiento y la botada se llama razón de desplazamiento. Y en el caso del cuele, esa razón tiene que ser igual a 1,15. Entonces, sabiendo que la botada varía entre 1,5 a 1,7 veces el diámetro del tiro hueco, yo obtengo la botada fácilmente y reemplazo, ¿cierto? Reemplazo la botada acá, dejo que me va a quedar que el espaciamiento va a ser igual a la botada por 1,15 o 1,15 por la botada. ¿Ya? Eso en forma general, rápida. Entonces, esto siempre se va a conservar, esta razón de desplazamiento. Esa razón de desplazamiento existe para las zapateras, existe para las coronas y para los tiros de descarga, ¿ya? Que no es la misma, solamente en este caso es 1,15. Estamos hablando de la razón de desplazamiento para el cálculo del cuele, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la densidad de carga lineal para el cuele. Entonces, la densidad de carga lineal para el cuele se calcula con la siguiente fórmula. L, que es la densidad de carga lineal, va a ser igual a 1,5 por 10 elevado a menos 3, hay que aprender a ocupar la calculadora, por, abre paréntesis, B1, que ustedes ya saben calcularlo, B1, ¿cierto? Que es la primera botada, ¿cierto? La distancia que va entre el tiro hueco y el tiro que está a la izquierda o a la derecha, lo mismo. Partido por el diámetro de tiro hueco. Y eso elevado a 1,5. Esto por, abre paréntesis, B1 menos el diámetro del tiro hueco nuevamente, partido por 2. Entonces esa es la fórmula para calcular la densidad de carga lineal del cuele. La densidad de carga lineal del cuele se calcula como 1,5 por 10 elevado a menos 3 por, abre paréntesis, B1 partido por
diámetro del tiro hueco, cierre paréntesis, todo eso elevado a 1,5 por, abre paréntesis, V1 menos diámetro de tiro hueco medios, cierre paréntesis. Eso te da kilogramos metro, obviamente, ¿ya? Kilogramos metro. Esa es la unidad. Kilogramos de explosivo que van a ir en el cuele en cada tiro por metro. Entonces, si te da 0,8 kilogramos metro, por dar un ejemplo, ¿cierto? 0,8, ya sabemos que es menor a 0,8, pero llevándolo a 0,8 kilogramos metro, y el tiro tiene 3 metros, 0,8 por 3, ¿cierto? Y eso va a ser el explosivo que lleve el tiro o cada tiro del cuele. Pero el que calculó esta fórmula, el que obtuvo esta fórmula, la persona que obtuvo esta fórmula la obtuvo utilizando un diámetro de tiro específico, que es el diámetro de tiro 32 milímetros. O sea, esta fórmula corre solamente tal cual está ahí para el diámetro igual a 32 milímetros. Estamos hablando de diámetro de carga. ¿Ya? Si el diámetro es distinto a 32 milímetros, tengo que corregir. Si el diámetro que estoy utilizando yo de carga de mi Jack Leg o de mi Jumbo es distinto a 32 milímetros, debo corregir esa fórmula. Y se corrige de la siguiente manera. Mi densidad de carga corregida va a ser igual a el diámetro que estoy yo realmente ocupando, diámetro 1, partido por el diámetro que utilizó la persona que encontró esta fórmula, ¿ya? Que son 32 milímetros, ¿cierto? Y eso por la densidad de carga que obtuve. Entonces, mi densidad de carga lineal va a ser la corregida, ¿cierto? Cuando el diámetro del tiro es distinto a 32 milímetros, ¿ya? Cuando el diámetro del tiro es distinto a 32 milímetros, voy a poner distinto a 32 milímetros, debo corregir. ¿Cómo corrijo? Pongo el diámetro que estoy ocupando, yo, por ejemplo, 38 milímetros, partido por 32, que sería el original, y por el L que obtuve acá, ¿ya? Entonces, un ejemplo fácil, vamos a hacer cuenta que mi diámetro que yo estoy ocupando, ¿cierto? El diámetro mío, se le llama diámetro 1, es de 38 milímetros. ¿Ya? Entonces me va a quedar que L1, o la densidad de carga lineal corregida, va a ser igual a 38, y el diámetro que yo ocupo, ¿cierto? Partido por, ¿qué cosa? 32, que es el diámetro que utilizó el ingeniero para obtener esa fórmula. Y eso por la densidad de carga que yo obtuve con esta fórmula. Y en este caso vamos a hacer de cuenta que fue de 0,7, ¿ya? Solamente para efecto de practicar la fórmula. Entonces eso lo multiplico por 0,7. Kilogramos metros, ¿cierto? Y eso me va a dar, entonces ahora lo calculo. Estoy corrigiendo, ¿cierto? La densidad de carga lineal de acuerdo al diámetro que estoy utilizando yo. 38 dividido por 32 es 1,1875 y eso por 0,7. Entonces ahora mi densidad de carga lineal es 0,83. Aumentó la carga, ¿cierto? Y tiene lógica, ¿cierto? Porque mi diámetro es mayor ahora, ¿cierto? El que estoy ocupando. Yo no estoy ocupando el de 32 milímetros que ocupó el ingeniero para obtener esta fórmula, sino que estoy ocupando un diámetro de 38 milímetros. Entonces es natural que la densidad de carga lineal crezca. Entonces en este momento mi densidad de carga lineal me dio 0,83 kilogramos metro. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos viendo? Chiquillos.
¿Ninguna? No, profe. Ya, entonces sigamos. Además tenemos que saber que la carga de un tiro se simboliza con Q. La carga de un tiro se simboliza con Q y está dado genéricamente está dado por esta relación H, que ya saben lo que es H, la altura de carga con explosivo, por su densidad de carga lineal. Entonces esa es la fórmula para calcular cuántos kilos de explosivos tiene un tiro. ¿Cuántos kilos de explosivo tiene un tiro? La altura que va a ir con carga, ¿cierto? H, o la profundidad, depende si los tiros son horizontales, hablamos de profundidad, cuando son hacia abajo hablamos de altura, por la densidad de carga lineal. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se obtiene H? H chica se obtiene como la altura total de la perforación. H grande es la profundidad del tiro, la profundidad del disparo. H es la profundidad del tiro. Y eso es igual a H más el taco, como vimos en el dibujo anterior, ¿cierto? Entonces, si yo sumo la altura de carga con el taco, te va a dar H, que es la profundidad del tiro. Por lo tanto, aquí yo puedo despejar, ¿cierto? Y me queda que la altura de carga va a ser igual a H grande, que es la profundidad del tiro, menos su taco. ¿Cierto? Y también ya sabemos que, ya les dije cómo se puede calcular el taco rápidamente. Hay otras formas de calcularlo a depender del tipo de roca y del ingeniero, de los cálculos que hizo el ingeniero, porque hay hartas formulismos todas estas fórmulas son empíricas. ¿Qué significa eso? Que usted no tiene que tratar de entender de dónde vienen las unidades, porque esto no es física lo que estamos viendo ahora. Ya estamos viendo cálculos que fueron obtenidos por experimentación. ¿Ya? Entonces, el taco dice que es 10 veces el diámetro del tiro, ¿cierto? Por lo tanto, teniendo el diámetro del tiro, tengo el taco, la profundidad del tiro la tengo, por lo tanto voy a obtener la altura de carga. ¿Ya? Fácilmente. Ahora, para el resto de los tiros, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es del cuele, ¿ya? Pero el cuele es la parte principal del diagrama de disparo, pero faltan las zapateras, las coronas, las descargas y todos los tiros auxiliares que van entre medio, ¿cierto? Entonces, para el resto de los tiros corre la siguiente fórmula. Esta fórmula es para el resto de los tiros. O sea, todos los que no son del cuele. Entonces, la fórmula que voy a anotar a continuación es para el resto de los tiros. ¿Ya? Voy a subrayar para que no quepa duda. Entonces, la fórmula dice lo siguiente, que el espaciamiento, ¿ya?, va a ser igual a K partido por 50 por el diámetro del tiro con carga, ¿cierto? Por la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De la presión de detonación partido por la resistencia a la tracción del macizo rocoso. ¿Ya? Entonces esta fórmula es para el resto de los tiros, donde dice que el espaciamiento máximo, a este E se le llama espaciamiento máximo. Entonces le vamos a poner una M ahí para que se acuerden ustedes. El espaciamiento máximo va a ser igual a K partido por 50 por el diámetro de perforación por la raíz cuadrada de
la presión de detonación partido por la resistencia a la tracción del macizo rocoso. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que tengo que saber es qué es lo que es PD, po? ¿Qué es lo que es la presión de detonación? Bueno, tengo que enseñarle cada uno de estos detalles. Lo importante, les voy a decir que la PD es presión de detonación. Presión de detonación. Es la presión que genera el explosivo al detonar, ¿ya? La presión que genera el explosivo al detonar. Por ejemplo, la presión que genera la pólvora al encenderse en un arcabuz de esos antiguos que le expliqué, que lo que hace impulsa la bala, ¿cierto? Que en este caso es una esfera. O lo mismo ocurre en un cañón se mete la pólvora, después meto la bala, ¿cierto? Redonda, de esos barcos tipo pirata, la taqueo, ¿cierto? Para que quede apretadita la pólvora, y encima la bala de camión, la bala de cañón. Entonces al encenderse la pólvora, genera una presión de detonación que es la que impulsa la bala, ¿ya? Entonces siempre la presión está muy relacionada a la velocidad. ¿Qué significa eso? Que entre más potente sea el explosivo, obviamente mayor presión de detonación. El ANFO obviamente genera mayor presión de detonación, porque la pólvora ya dijimos que avanza alrededor de 1 metro por minuto y el ANFO avanza, su velocidad de reacción química es de 4.000 metros por segundo, 4.000 metros por segundo. Entonces, mucho más rápido. Entonces, esto se llama presión de detonación. Y como presión es fuerza partido por unidad de superficie, ¿ya? La presión, la fórmula general de presión es que presión es igual a fuerza que una cantidad vectorial, ¿cierto? Partido por unidad de superficie, o sea, área. Entonces, la presión se mide en kilogramos fuerza partido por centímetros cuadrados, por ejemplo. ¿Ah? O newton partido por centímetro cuadrado. O libras fuerza por pulgadas cuadradas, eso es lo que llaman PSI. O atmósferas también es una unidad de presión, bares son unidades de presión, atmósfera, milímetros columna de agua, milímetros columna de mercurio, todas son unidades de presión. Pero en este caso, la que más utilizamos nosotros es kilogramos partido por centímetro cuadrado. Ese no es kilogramos masa, es kilogramos fuerza, ¿ya? Pero en general hablamos de kilogramos partido por centímetro cuadrado. Esa es la unidad de presión que más utilizamos. Entonces, si viene en otra unidad, tenemos que llevarlo a eso, a kilogramos centímetro cuadrado. La resistencia y la tracción, como es una resistencia, es un esfuerzo. ¿Ya? Esfuerzo. Y los esfuerzos también se miden en unidad de presión, porque estamos hablando de fuerza por unidad de superficie. Fuerza por unidad de superficie son los esfuerzos. Por lo tanto, también se miden kilogramos centímetro cuadrado. Cuando yo meto un corcho a una botella de vino que ya le saqué el corcho y después lo meto, ahí estoy ocupando presión, ¿cierto? Y ahí estoy sometiendo el corcho a un esfuerzo que se llama compresión, ¿ya? Voy a hacer andar la cámara para que me entiendan lo que estoy hablando. Aquí tengo una especie de... A ver. Aquí tengo una botella, ¿ya? Una botella. Si yo la aprieto así, la aprieto para comprimirla, eso se llama compresión. Ahí estoy sometiendo la botella a compresión. Si yo quiero sacar la tapa, sacar el corcho y tirarlo, imaginemos que fuera un corcho eso. Yo tomo el corcho y lo tiro hacia afuera, eso se llama tracción. Entonces, cuando tiro el corcho hacia afuera, se llama tracción. Cuando meto el corcho hacia adentro, compresión. ¿Ya? Esos son los esfuerzos más comunes. Esos son los esfuerzos más comunes.
También está la torsión, la flexión, el cisalle, que también son esfuerzos. El corte también es un esfuerzo. Pero en este caso estamos hablando de compresión y tracción. Entonces ahí dice resistencia a la tracción del macizo rocoso. Significa que cuánto resiste el macizo rocoso al ser traccionado, ¿ya? Es como cuando yo saco el corcho de la botella. Entonces voy a tomar un trozo de macizo rocoso y lo voy a traccionar. Eso se hace en ensayos de resistencia a materiales. Entonces yo genero un testigo de material cilíndrico y lo ensayo a tracción, o sea, lo tomo por ambos lados y lo tracciono. Generalmente las rocas tienen poca resistencia a la tracción, pero sí tienen mucha resistencia a la compresión, ¿ya? Mucha resistencia a la compresión. Las cosas sólidas tienen mucha resistencia a la compresión, pero a la tracción, al traccionarlo, ¿ah? Como cuando yo saco el corcho de una botella, cuando lo someto así a un trozo de roca, tiene mucha menor resistencia, ¿ya? Entonces, en general, quiero que sepan que los esfuerzos se miden en kilogramos centímetro cuadrado. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ya. Entonces, voy a hacer un dibujo aquí para que entiendan lo que es la compresión y la tracción. Es un cilindro, ¿cierto?, de roca que yo generé cuando yo lo someto a esto. Cuando yo lo someto a esto, se llama compresión, resistencia a la compresión. Entonces voy a ver cuánto va a resistir antes que se rompa esto. Entonces el máximo punto que resiste antes que se rompa se llama resistencia a la compresión. Pero también la roca se puede probar como resistencia a la tracción. Ocupo el mismo testigo de la misma forma, pero en este caso lo voy a someter a tracción, o sea, lo voy a tirar. Lo voy a tirar de ahí y lo voy a tirar de acá. Entonces va a llegar un momento que esto se va a cortar ahí, ¿ya? Ahí lo estoy sometiendo a tracción. También se llama tensión, tracción o tensión. Entonces, cuando jugamos a tirar la cuerda entre dos grupos de amigos, estoy traccionando la cuerda, ¿ya? Cuando yo someto a compresión o a tracción un trozo de cemento, un trozo de roca, o una barra de acero, también la puedo someter a compresión o tracción, yo aplico la misma fuerza, ¿ya? La misma fuerza de este lado, la misma fuerza de este otro lado. La misma fuerza de este lado, la misma fuerza de este otro lado, ¿ya? Entonces eso se llama compresión y tracción. Entonces RT significa resistencia a la tracción del macizo rocoso. ¿Cuánto es la resistencia máxima antes que se corte ese trozo de roca? ¿Ya? La resistencia máxima antes que esto se corte, producto de la tracción. Voy a poner F como fuerza y aquí F también como fuerza. La magnitud es la misma, lo que cambia el sentido de la fuerza, ¿ya? Eso es resistencia a la compresión y tracción. Entonces ya saben lo que es presión de detonación y resistencia a la tracción del macizo rocoso. Y además saben que va en kilogramos centímetro cuadrado. Esa es la unidad en que tiene que ir en la fórmula, ¿ya? En kilogramos centímetro cuadrado. ¿Cómo va el diámetro del tiro? El diámetro del tiro en esa fórmula tiene que ir en centímetros, ¿ya? No traten de entenderlo porque esto fue hecho empíricamente, ¿ya? No es como la física en donde tienen una lógica las unidades. En este caso, usted para que funcione esta fórmula tiene que meter el diámetro del tiro en centímetros, ¿ya? Entonces se tiene que acordar, al ver esa fórmula, que el diámetro del tiro tiene que meterlo en centímetros. Si lo mete en metro o en milímetro, va a salir mal el cálculo. Entonces el diámetro del tiro va en centímetros. La presión de detonación y la resistencia de retracción en kilogramos centímetro cuadrado. Y el K es lo que no saben ahora. Todo esto, la fórmula que vimos recién, es de dos ingenieros. Uno es de apellido Pierce
Si lo lee en español se lee feo, pearse, pero en inglés es Pierce y el otro apellido es Monsanto. Estos dos ingenieros son los que descubrieron esa fórmula, o llegaron más bien dicho a esa fórmula, para el cálculo de espaciamiento máximo. Entonces, la fórmula esa que vimos, que E es igual a K partido por 50 por diámetro del tiro por la raíz cuadrada de PD partido por RT, es de Pierce-Monsanto, ¿ya? Es de Pierce-Monsanto, así se escribe. Y sabemos que E es E máximo, ¿cierto? ¿En qué te va a dar E? ¿En qué te va a dar el E máximo en la fórmula? Si metro en centímetro y metro en kilogramos, centímetro cuadrado, tanto la resistencia de la tracción como la presión de detonación. Siempre te va a dar en metros, ¿ya? Metros. La unidad de metros es M, ¿ya? No es MTS. MTS es la abreviación escrita. La unidad es M. Centímetro CM. Milímetro MM. Entonces la unidad del espaciamiento máximo de la fórmula que vimos para el resto de los tiros siempre te va a dar en metros. ¿Cuándo? Cuando el diámetro del tiro lo metas en centímetros y la presión de detonación y la resistencia de la tracción lo metas en kilogramos centímetro cuadrado. Si no lo metes así, va a salir malo. Ya, ¿qué es lo que es K ahora? K se llama factor de tronabilidad de la roca. ¿Te acuerdas que decía K partido por 50? Entonces K es el factor de tronabilidad factor de tronabilidad se llama. Tronabilidad. Factor de, perdón. Factor de tronabilidad. Ya, la vamos a dejar como tronab, nada más. Si no me voy a demorar un año en escribir. Entonces K es el factor de tronabilidad de la roca. De la roca. Estoy va a depender obviamente del tipo de roca, ¿cierto? El factor de tronabilidad. Entonces, cuando la roca, ese factor va a depender de la calidad geomecánica del macizo rocoso, ¿ya? Por lo tanto, está en función de la calidad del macizo rocoso, de la calidad del macizo rocoso. A mayor calidad significa que es más competente, ¿cierto? Calidad del macizo rocoso. No calidad de la roca, calidad del macizo rocoso. ¿Por qué? Porque la roca va cambiando. Cuando yo estoy tronando un yacimiento, la roca va cambiando. Hay distintos tipos de roca que conforman el macizo rocoso. El macizo rocoso está compuesto por fracturas, por grietas, por zonas donde hay humedad, por zonas donde hay una especie de pasta que se forma por la degradación de la roca. Entonces el macizo rocoso es muy complejo. Entonces cuando hablamos de calidad del macizo rocoso, nos estamos refiriendo a distintos tipos de roca que conforman el macizo rocoso, donde en esa roca, donde en ese macizo rocoso hay mineralización útil, ¿ya? Entonces, el factor de tronabilidad obviamente depende de la calidad del macizo rocoso, ¿cierto? También se llama calidad geomecánica del macizo rocoso. Entonces, cuando la K va a valer 0,7, voy a hacer un K va a valer 0,7, ¿cuándo? Cuando la roca es difícil de romper. Cuando la roca es difícil de romper. Entonces ponemos roca difícil. O sea, cuando la roca es competente, ¿cierto? Se dice que la roca es difícil.
roca difícil, entonces 0,7 va a valer K. Cuando la roca es normal, o regular también se le llama, o de dureza media, cuando la roca es normal o de dureza media, hablamos de roca regular o normal. Entonces, si yo no sé cuál es el tipo de roca, ¿cuál ocupo? Y para roca blanda o fácil de romper, de poca competencia, le llamamos roca fácil. En algunos libros sale como roca difícil, normal o fácil. En otros libros aparece como roca dura, normal o blanda. ¿Ya? Entonces, si ustedes no supieran la calidad del macizo rocoso, ¿cuál utilizarían? ¿Cuál K utilizarían? ¿El La normal? normal. Normal, por cierto. Está diciendo, el normal. Si alguien te dice que la roca es dura, roca difícil. Si alguien te dice que la roca es regular, 0,8. Si te dicen que la roca es poco competente, si la roca es poco competente, ocupo el número 1, ¿cierto? Entonces esos son los K para utilizar la fórmula que les mostré para el resto de los tiros. ¿Ya? Ahora tenemos que ver otra fórmula, porque la presión de detonación hay que calcularla. ¿Ya? No te la dan, a no ser que te lo den en el problema. Pero generalmente se calcula la presión de detonación y se calcula con esta fórmula. Presión de detonación es igual a 2,5 por 10 elevado a menos 6 el 10 elevado a menos 6 se pone E menos 6 en la calculadora, generalmente aparece como E menos 6 o exp menos 6, ¿ya? Exp de exponente, pero siempre en base de 10, entonces uno pone 2,5 exp menos 6, no sé si tienen la calculadora ahí, entonces es lo mismo que 2,5, o también lo pueden hacer así a la larga, como 2,5 por, ¿cierto? 10, cierre paréntesis, elevado a menos 6. También lo pueden hacer así. Pero la forma fácil es 2,5, apretan exp, o no sé si ven ahí exp abajo, apretan exp y eso le ponen menos 6, nada más. Y es lo mismo que poner por 10 elevado a menos 6. Entonces 2,5 por 10 elevado a menos 6 por la densidad del explosivo. Densidad del explosivo por la velocidad de detonación del explosivo al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular la presión de detonación. 2,5 por 10 elevado a menos 6 por la densidad del explosivo por la velocidad de detonación al cuadrado. Eso te va a dar en kilobar. Kilobar. Por lo tanto, esos kilobar después los tengo que transformar, ¿cierto? A kilogramos centímetro cuadrado. También es unidad de presión, ¿ya? Kilobar. Significan miles de bares. ¿Ya? Esa es la fórmula de la presión de detonación. 2,5 por 10 elevado a menos 6 por la densidad del explosivo por la velocidad de detonación al cuadrado. Pero ahí también tengo que saber en qué unidades me meto, ¿cierto? No es llegar y meterse en cualquier unidad. Entonces, para ocupar esa fórmula, tengo que saber que la densidad generalmente está dada en gramos por centímetro cúbico. Entonces, la densidad del explosivo va a estar dado en gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Si los gramos los multiplico por 1000, y multiplico por 1000, si multiplico por 1000 el numerador y el denominador por 1000, me va a mantener la misma relación, ¿cierto?
Entonces me quedaría kilos por litro. ¿Se dan cuenta o no? Kilos por litro. Porque 1000 centímetros cúbicos es un litro. O equivalente a decímetro cúbico. Entonces me va a dar que kilos por litro o kilos por decímetro cúbico. Y si lo multiplico por 1.000.000 arriba y por 1.000.000 abajo, se mantiene la misma relación, pero ahí me va a quedar como tonelada, ¿cierto? 1.000.000 de gramos son una tonelada, partido por 1.000.000 de centímetros cúbicos es un metro cúbico. ¿Ya? Entonces todas las relaciones son equivalentes. Antes les nombré kilogramos por litro o kilogramos por decímetro cúbico. ¿Ya? Entonces las relaciones son equivalentes, porque o lo multiplico por 1000 o por 1.000.000. En este caso está gramos centímetro cúbico, kilogramos decímetro cúbico o toneladas metro cúbico. Entonces eso es la unidad de densidad. Y la velocidad de detonación tiene que entrar en metros por segundo. La velocidad de detonación tiene que entrar en la fórmula en metros por segundo. Del explosivo principal que voy a ocupar, que generalmente es el ANFO. Por lo tanto, si es el ANFO, ustedes ocupan, si es el ANFO, generalmente es de 4.000 metros por segundo. ¿Ya? La velocidad de detonación del ANFO, si yo no la doy, ustedes se dan 4.000 metros por segundo. Esa es la velocidad de detonación del ANFO, 4.000 metros por segundo. O sea, la velocidad en que reacciona el ANFO es de 4 kilómetros por segundo. 4 kilómetros por segundo. Mucho más rápido que una bala, ¿ya? Una bala normal. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Dudas, preguntas? Y ahora vamos a ver que un bar, estas son unidades que tienen que saber, ¿cierto? Para poder llevarlas a kilogramos centímetro cuadrado. Un bar es equivalente a 1,019 kilogramos centímetro cuadrado. Es casi 1 a 1, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, un kilobar, ¿cuánto será? Vimos que la presión de detonación te da como resultado kilobar. ¿Cuánto es un kilobar, entonces? Mil 19 kilogramos metros cuadrados. Eso, ¿cierto? 1.019 kilogramos centímetro cuadrado. La otra unidad que usamos harto son los megapascales. Los megapascales. Por lo tanto, un megapascal, para que sepan, también unidad de presión, un megapascal es equivalente a 10,19 kilogramos centímetro cuadrado. No sé si se dan cuenta, un megapascal es equivalente a 10 bar, ¿cierto? Un megapascal equivalente a 10 bares. Un megapascal equivalente a 10 bares, porque si esto yo lo multiplico por 10, me va a quedar 10,19. Entonces, un megapascal es 10,19 kilos centímetro cuadrado o 10 bares. Entonces, teniendo eso, tienen que saber también que la resistencia a la tracción en la mayoría de las rocas
la resistencia y la tracción en la mayoría de las rocas es equivalente a la resistencia a la compresión partido por 10 a 15. O sea, la resistencia a la tracción es una décima parte o una quinceava parte, ¿cierto?, de la resistencia a la compresión, ¿cierto? Porquería, se quedó pegada. Ya, ahí está. Entonces tienen que la resistencia a la tracción, que es la que yo utilizo en la fórmula para calcular el espaciamiento máximo, ¿cierto?, es equivalente a la resistencia a la compresión partido por 10 a 15, o sea, es como la décima parte o una quinceava parte de la resistencia a la compresión. ¿Se entiende, chiquillo? Hola. Sí, profe. Ya. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Porque es muy áspera esta materia. Así que vayan masticando esta materia de a poco y la próxima clase vamos a seguir viendo más detalles para poder empezar a calcular el resto del diagrama de disparo. Profe, Dígame. le iba a hacer una pregunta de cuándo sería nuestro primer certamen. Ya, las primeras clases y las fechas, pues. Ah, ya. Voy a ir a revisar. Déjenme revisar acá, a ver. Déjenme revisar acá. A ver. La primera prueba. ¿Alguien se acuerda cuándo es la primera prueba? Chiquillo. 6 de mayo, profe. profe. ¿Cómo? El 6 de mayo. Ya, Sí, genial. primera. Gracias. Ya nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, que les vaya Chao, bien. profe. Profe. Chao, profe. Chao. Sí.